noches, colegas, estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Voy a parar. ¿Cómo están? Quiero primero que nada disculparme por el día lunes, pero lamentablemente he tenido un inconveniente, bueno, no un inconveniente laboral, pero sí, no he podido compartir con ustedes la clase, y es que yo trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas, y entonces nos solicitaron a última hora una reunión de coordinación para los informes de cierre de gestión. Entonces comprenderán que eso nos ha llevado pues un montón de tiempo coordinar las actividades, etcétera, ¿no? Entonces les pido disculpas, pero a la vez tenemos que organizarnos para ver cuándo podemos recuperar la clase. Yo creo que el tema de recupere de la clase podemos hablarlo al final. Sin embargo, quería preguntarles cómo les va a ustedes el día sábado como una opción para recuperar la clase. ¿Aló, aló? Personalmente sí me favorecería el sábado en la tarde, podría ser, tal vez. No sé si están de acuerdo los compañeros o no sé a qué hora quisieran proponerlo. Bueno, yo solo puedo hablar personalmente. El sábado yo tengo otro diplomado de 7 hasta las 10:30 de la noche. Entonces, si es antes de las 7, o sea, termina antes de las 7, ya se puede. Pero eso es personal, ¿no? Ya, pero digamos como que el sábado, independientemente de la hora, podría ser una opción. ¿Qué dice el resto? Por favor, para que más o menos... Ahí dice, bueno, Roberto ha puesto el Posi. ¿Quién más? Por favor, a ver. Sábado en la tarde también yo podría. Muy bien. ¿Qué tal les iría, digamos, hacerlo de más o menos de 3:30 a 5? ¿O preferirían más bien, digamos, de 5 a 6:30? ¿Cuál horario sería mejor para ustedes? Licenciada, personalmente tengo igual Buenas noches. Tengo igual otro diplomado de 5 a 8. El día sábado igual, de 5 a 8. No podría, tendría que ser más antes, por favor. Ya, entonces, ¿qué les parece la opción de 3 a 4:30? ¿Podría ser? De 3 a 4:30, ¿cómo les va ese horario? Ya, muy bien. A ver, por favor, manifestarse con un like o para que definamos. Muy bien, Natalia, Cipriano. ¿Quién más? Si no, lo vamos a definir. Ahí me dice, no sé si puede ser el jueves, licenciada. Lamentablemente el jueves doy clases en la noche, o sea, es complicado. Entonces, por favor, entonces, ¿les parece si quedamos el sábado de 3 a 4:30? ¿Está bien? Bueno, inicialmente sería esa nuestra opción básica. Dime, Roberto. No, perdón, simplemente decía que estaría bien. ¿Sí? Ya, muy bien. No tengo problemas, muy bien. Pueden poner también en el chat, por favor, porque estoy viendo sus comentarios. ¿Por qué son tímidos? ¿Por qué no abren el micrófono? No, ni las cámaras. Ay, bueno, en fin, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. A ver, voy a compartir pantalla y vamos a entrar a ver lo que son los costos de exportación, ¿sí? Aquí lo que yo les voy a mostrar en esta parte, los costos de exportación,
están basados en una metodología que la propone el Centro de Comercio Internacional. Como ustedes pueden ver, el Centro de Comercio Internacional es una agencia que está adjunta a la Organización Mundial del Comercio y de las Naciones Unidas y en realidad lo que esta agencia busca es justamente apoyar a los países en desarrollo para que mejoren sus competencias y puedan alcanzar mercados internacionales, ¿no es cierto? Y en base a eso, ellos siempre van generando ya sean cursos, herramientas y una serie de digamos, de publicaciones, estudios que siempre están a disposición de los empresarios o como nosotros, estudiantes también, que nos permitan justamente tener información actualizada sobre lo que es el comercio internacional, ¿no? Yo los voy a de mercados. ¿No se la han visto? Aló, aló. A ver, ¿quién me comenta si han visto ya marketing internacional? Paola. Freddy, Bueno, ¿alguien? Hola, Paola. hemos visto marketing internacional. ¿Han visto? Sí, fue el segundo módulo. ¿Y han visto esta herramienta de análisis de mercados? A ver, Carlos o Marcos Huachalla, ahí alguien me puede comentar si han visto o no esta herramienta. No que yo recuerde, solamente hemos visto la Organización de Comercio Internacional, pero no la ITC. Muy bien. Yo lo que los invito en realidad es que naveguen por esta página que es muy interesante, que les va a proporcionar información y sobre todo si pueden ingresar a este enlace que se llama Análisis de Mercados. Hay 4 herramientas muy importantes para hacer justamente análisis de mercado internacional, ¿no? Pero bueno, la metodología que nosotros vamos a utilizar para estudiar, digamos, y determinar los costos de exportación, es una herramienta muy sencilla y que está basada en esta metodología. Cuando hablamos de costos de exportación, vamos a hablar principalmente vamos a conocer lo que es la distribución física internacional en su concepto, digamos, más sencillo. La distribución física se dice que es el conjunto de operaciones que para el desplazamiento de la carga, es decir, el producto, desde su lugar de producción o manufactura en el país de origen hasta el local del importador en el país de destino, requiere una ejecución secuencial, denominada cadena de distribución física internacional o DFI, con una duración total llamada tiempo de tránsito, que implica costos, tiempo y calidad de los servicios para el cumplimiento del justo a tiempo, ¿no? Entonces, nosotros ahora vamos a entrar a ver los costos de la cadena de la distribución física internacional y los vamos a asociar a los 5 términos, ¿no? Vamos a utilizar para ello, vamos a ver para ello la metodología que les decía de la CCI, que nos dice que los costos se dividen en 3 grandes grupos. Los costos que se originan en el país de origen, o sea, en el país exportador. Los costos que ocurren o nacen en el tránsito internacional. Y los costos en el país de destino o en el país importador. La sumatoria de estos costos, ¿no?, se constituye en el costo de la cadena de distribución física internacional. Entonces, cuando
nosotros estamos hablando de los costos que se originan en el país, ¿no? En este caso en Bolivia. Ahora bien, ¿cuáles serían esos costos? Estos costos se dividen en dos, en costos directos, que obviamente son los que están directamente relacionados a la operativa de la exportación, y los costos indirectos. Entre los costos directos se pueden mencionar estos costos que son los más, digamos, son los más genéricos, digamos, expresados de forma un poco genérica, pero son los más importantes que nos ayudan a establecer nuestros costos, ¿no? Por un lado, el empaque y el embalaje. Estos costos muchas veces se los utiliza de manera conjunta, ¿no? Empaque y embalaje. Tenemos que ser claros que se refieren principalmente a aquellos costos que están de empaque y embalaje que se requieren para el proceso de exportación. Normalmente las empresas o las fábricas ya tienen determinados envases, ya tienen, determinados empaques y embalaje, ¿no? Para su manipulación en el mercado local. Pero muchas veces nos requieren algún tipo de empaque o embalaje específico para que estos puedan, no tener ningún inconveniente durante el tránsito internacional. Entonces, estos costos de empaque y embalaje se refieren principalmente a ese tipo de requisitos exigidos, también pueden ser exigidos por el propio importador. En el caso de que quisieran que no se ponga algún tipo de seña adicional en la caja, o que por normas del país de importador se requiera poner se necesite añadir, digamos, alguna información adicional. Entonces, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando principalmente de estos de empaque y embalaje que se necesitan para el proceso de exportación. La unitarización también se la conoce con el nombre de consolidación. ¿Y a qué se refiere? Muchas veces nosotros exportamos, o las empresas exportan a través de contenedores, ¿no? Que es una forma de embalaje también, ¿no? Pero cuando el proceso de consolidación se entiende como todo el proceso que nosotros hacemos de poner la mercadería paletizada, puede ser dentro del contenedor. Eso es un acto de consolidación. O unitarización, ¿no? Y también pues, se puede entender como consolidación a paletizar una mercadería. Es decir, que muchas veces no se exportan contenedores llenos, ¿no es cierto? Entonces pueden exportar pallet. Entonces ese acto de paletizar también se llama consolidación. Otro costo que se incurre es el manipuleo, ¿no? Que principalmente se da en el local del exportador, en el momento que sale la mercadería, ya sea desde sus almacenes hasta el transporte, ¿no es cierto? Ese es en un momento determinado. También otro proceso de manipuleo se da al momento de dejar la carga, ya sea en puerto, ¿no es cierto? En el aeropuerto puede ser también. Entonces, ahí tenemos un proceso de manipuleo, ya sea dentro del local, como también en el preembarque y embarque. Obviamente, en este caso, bajo este concepto, estamos hablando que son costos en el país de origen. Nosotros no tenemos puerto, por lo tanto, este manipuleo en el puerto, que es prácticamente de tránsito, se considera como un gasto en puerto, que lo vamos a desglosar ya cuando empecemos a hacer un poco más el ejercicio práctico, lo vamos a entender mejor. Documentación. Como habíamos visto el primer día de clases en el tema de documentación, tenemos algunas certificaciones, ¿no? En este caso, certificación de origen, que tiene un costo, tiene un precio. Y las otras certificaciones también, ¿no? La del Cenavex, por ejemplo, que dependiendo del tipo de la mercancía y el precio también tienen un costo. Entonces, ese es otro costo que se incluye en los costos de exportación. Almacenamiento intermedio. Esto se refiere que muchas veces cuando nosotros estamos en un proceso de exportación puede salir la carga desde nuestra fábrica, digamos, o de nuestro almacén, y puede requerir
un almacenamiento intermedio, digamos, algo previo, ¿no? Por cualquier razón, por cualquier circunstancia. Entonces, también se cuenta como un costo dentro del país de origen, ¿no? Y se lo puede denominar un almacenamiento intermedio. El transporte local principal se refiere al transporte que nosotros vamos a utilizar, ¿no es cierto? Aquel que lleva la mercancía o la carga desde la fábrica o desde donde tengan sus almacenes el exportador hasta donde nos indique el importador, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una exportación vía el puerto de Arica, nuestro transporte local va a tener que salir, digamos, desde la ciudad de La Paz, ¿no es cierto?, hasta el puerto, ¿no? O, digamos, un transporte que también puede ser local, que también incluye un tramo largo, puede ser uno que necesitemos sacar vía, digamos, por otro puerto de salida, digamos, entonces que tengamos que ir hasta Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ese transporte se refiere. Cuando nosotros hablamos de seguro, fíjense, estamos hablando de un costo directo, pero dentro del país de origen. Este costo es un costo, obviamente, que es, digamos, a discreción del exportador, ¿no? Puede suceder que nosotros estemos exportando un producto y estemos llevando la carga, como les decía, hasta el puerto de Arica, pero puede suceder que en el tránsito, ¿no es cierto?, digamos, en un punto X, el camión pueda sufrir un siniestro. En ese caso, dependiendo del Incoterm, entonces dependerá del importador o del exportador la responsabilidad de la mercancía. Entonces, el seguro es un costo que se lo deja un poco a discreción del exportador si decide tomarlo. Es un seguro más bien para moverse en tránsitos largos, ¿no es cierto? Y que de alguna manera, obviamente, prevé que pueda existir algún accidente en ese proceso. Los gastos bancarios se refieren obviamente a las cartas de crédito, ¿no? Aquí no voy a hacer mucho hincapié porque obviamente ustedes van a llevar, no sé si es el próximo módulo, ustedes van a llevar todo lo que son cartas de crédito. Y ahí se va a ver más o menos cuáles son los porcentajes y cómo se maneja y cómo se calculan estos gastos bancarios. Y cuando hablamos de agentes, obviamente estamos hablando de los operadores que puedan intervenir en el proceso del despacho aduanero de exportación. Entonces, en este caso sería principalmente los agentes despachantes de aduana, ¿no es cierto? O algún forwarder que nos esté haciendo la gestión del proceso de exportación. Y los costos indirectos, que se refieren principalmente a aquellos costos administrativos que están relacionados al proceso de la exportación. Para fines didácticos, nosotros no vamos a tomar en cuenta estos costos administrativos, pero obviamente los tienen en caso de que ya ustedes estén llevando un proceso de exportación real, obviamente los tendrían que contabilizar. Cuando hablamos de los costos de tránsito internacional, estamos hablando obviamente de los costos del transporte principal. En este caso, si estamos haciendo una exportación marítima, el transporte internacional obviamente estará dado por el flete, ¿no? Por el flete marítimo. O estará dado por, digamos, el costo de transporte, ya sea vía aérea. Entonces, se refiere a este transporte internacional. El manipuleo, obviamente, aquí tiene dos puntos, ¿no? Dos puntos críticos, que es el manipuleo al momento de la carga, digamos, del manipuleo que se realiza al momento de cargar, digamos, el contenedor, ¿no es cierto?, al buque, y también el momento de que exista el momento que en el país de destino pueda existir la descarga y la desconsolidación. Sin embargo, podemos
inicialmente solamente hablar en este proceso del manipuleo de desembarque. Y obviamente el seguro internacional, que en este caso solamente son 2 Incoterms en los cuales el exportador se obliga a tomar el seguro internacional, ¿no? Uno de ellos es el SIP, que hemos visto, y el otro es el SIF, la condición Incoterm. Y finalmente, los costos que intervienen en el país de destino, en el país importador, si ustedes se dan cuenta, más o menos son los mismos que los que se originan en el país de origen, ¿no? Y son, obviamente, el transporte, que sería en este caso el transporte desde el punto de desembarque de la mercadería hasta el local del importador. Los costos de almacenamiento que tal vez se podría incurrir si en el proceso tuviéramos que generar un almacenamiento temporal por alguna razón, ¿no es cierto? Aparte de aquella que sea propia del proceso del despacho de importación. El seguro que de la misma manera lo contabilizamos en la parte en el país de origen, también el seguro se lo puede, dependiendo del tránsito que tenga que seguir la mercadería o la carga, en este caso dependerá del importador ya tomar la decisión de asegurar la mercadería. La documentación se refiere a tal vez alguna certificación que pueda exigir el país importador, que sea una certificación especial o algún requisito documentario que necesite y que tenga un costo. Y que nosotros lo vamos a considerar si estuviéramos exportando, digamos, en una condición de DP, ¿no? O en una condición D, puede ser de DP, DPU o DAP. Independientemente de eso, ahí tenemos el costo. Y aduaneros, obviamente, se refiere al proceso del despacho aduanero ya para la desaduanización de la carga. Agente, obviamente, también se refiere a los actores que participan de este proceso, y los bancarios siempre y cuando estos fueran necesarios, ¿no? Ahora bien, ¿cómo nosotros estos costos de la cadena de distribución física ahora, para entender, los vamos a trasladar a una matriz, que es la matriz de costos de Incoterms? Como ustedes pueden ver, esta es una matriz de doble entrada. Les voy a pedir un minutito, por favor. Voy a cerrar la puerta porque hay mucho ruido por acá. Perdón, disculpen. Muy bien. Como les decía, aquí tenemos una matriz que justamente en este momento va a unir, digamos, lo que hemos estado viendo. Por una parte, tenemos, como ustedes pueden ver, acá en las columnas de colores, los Incoterms, ¿no? El ex-work, el FCA, CPT, SIP, DAP, DPU y DDP, que serían los Incoterms polivalentes. Y en esta otra parte están los Incoterms, que son solamente marítimos, ¿no? FAS, FOB, CFR y SIF. Y por este lado, tenemos la columna, tenemos los costos, que justamente los habíamos descrito, y entonces ahora los vamos a asociar a cada Incoterm. Tenemos empaque, embalaje, la unitarización y la consolidación, el manipuleo, o sea, que es la carga en el lugar de origen, la documentación, el almacenamiento intermedio, el transporte interior en origen, el seguro, gastos bancarios, agentes, ¿no? Y costos administrativos. Obviamente, esto están en color rojo justamente para un poco diferenciar, primero para diferenciarlos, y en segundo lugar como para que puedan ser incluidos, ¿no? Los costos administrativos, como les decía, pueden ser incluidos obviamente en función de la operación de cada empresa, el giro comercial que tenga cada empresa, pero para estos fines, para los fines que vamos a usar ahora, nosotros estos costos administrativos no los vamos a tomar en cuenta.
Tránsito internacional, tenemos el transporte internacional principal, el manipuleo o el THC en terminal de origen, el seguro internacional y lo mismo en el país de destino, ¿no? Como ustedes pueden ver, estos costos nos están mostrando todo el tránsito, todas las actividades secuenciales que va a seguir la carga desde el origen, ¿no? Hasta, o sea, desde el país de origen, desde que sale de la fábrica o del almacén del exportador, hasta que llega a su destino. Y en función a eso, nosotros vamos a poder asociar a cada Incoterm qué costos se responsabiliza el vendedor y qué costos va a asumir el comprador, dependiendo, obviamente, de qué Incoterm va a negociar, ¿no? Como ustedes pueden ver, lo que dice la letra B se refiere, obviamente, a vendedor o exportador en este caso, y las letras C corresponden al comprador o importador. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a analizar el ex-work, que es el primero de todos, ¿no es cierto? El primer Incoterm, y vemos que cuando nosotros negociamos ex-work, el vendedor está obligado a pagar el embalaje, el empaque y el embalaje de la carga, ¿no? Es el único costo al cual está obligado el exportador a incluir dentro de su costo, dentro de su precio en este caso. El resto, la unitarización, la consolidación, el manipuleo, la documentación y todos los otros costos corren por cuenta del comprador. El comprador se obliga a cubrir los costos, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, ven acá que en la parte de seguro ponemos al comprador entre paréntesis, ¿no? Porque el comprador en este momento es el responsable, se le transfiere la responsabilidad de la carga en fábrica y él es el responsable de todo el proceso hasta el destino. Por lo tanto, el seguro, digamos, que pueda que quisiera o no quisiera tomar en el país de origen, ya es una decisión del comprador. Por eso está entre paréntesis, ¿ya? En el caso de FCA, vemos que en este caso ya el exportador empieza a asumir una mayor responsabilidad. Por una parte, el empaque y el embalaje, los gastos de unitarización y consolidación. También tiene que asumir los costos de manipuleo, o sea, la carga en el lugar de origen, porque sabemos que en este punto el exportador se obliga a poner la carga sobre el transporte, ¿no es cierto? Entonces, esa es una acción de manipuleo, la carga en el lugar de origen. Y, obviamente, tiene que entregarle al exportador toda la documentación que requiera, incluyendo los certificados, para que pueda beneficiarse de los acuerdos en caso de que esté exportando a un país donde nosotros tengamos convenios internacionales. Y después, el resto, como ustedes pueden ver, corre por cuenta del comprador. Conforme nosotros vamos avanzando en la cadena logística, se van a dar cuenta que el vendedor va tomando mayor responsabilidad en cuanto a costos. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa si exportamos en condición ZIP. En este caso vemos que el vendedor o el exportador, fíjense, ya tiene mayor responsabilidad. Principalmente paga todos los costos que se originan en el país, ¿no? Además, paga el transporte internacional principal, por eso está acá en esta parte con B azul. No va a pagar el manipuleo en la terminal de origen, eso lo paga el comprador. Y sí se obliga a pagar el seguro internacional. Y el país de destino, bueno, ya la responsabilidad corre por el lado del comprador. ¿Qué pasa si vamos a exportar en condición, digamos, DDP? Ustedes se van a dar cuenta que acá ya prácticamente el vendedor asume mucho mayor responsabilidad, ¿no? Corre con todos los gastos en el país de origen
en el tránsito internacional, y en el país de destino se obliga a pagar obviamente el transporte internacional, ¿no es cierto? El seguro obviamente lo paga el comprador, la documentación, los gastos de despacho de importación y el agente lo paga el vendedor, y como ustedes podrán ver que manipuleo o la descarga en el lugar de destino ya no lo paga el comprador o el vendedor. Eso sí lo paga el comprador, porque dentro de todos los términos Incoterms, el único que obliga al vendedor a hacer la descarga de la mercadería es este que está en condición de PU, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, conforme el exportador asume mayor responsabilidad en la carga, entonces también involucra mayores costos. En el caso de las exportaciones marítimas, por ejemplo, vamos a ver el FAS. En este caso, el exportador va a pagar absolutamente todos los costos que se originen en el país de origen, y no va a pagar, y a partir del transporte internacional, el manipuleo, el seguro internacional y todo lo demás, corre por cuenta del comprador, ¿no? Y conforme vamos avanzando en esta condición marítima, los Incoterms marítimos, podemos ver, por ejemplo, el CIF, donde el exportador ya asume la responsabilidad de los costos en el país de origen, y como es en condición CIF, va a pagar el transporte internacional principal, o sea, el flete marítimo, el manipuleo en la terminal de origen y el seguro internacional. Y todo lo demás correrá por cuenta del comprador. Entonces, aquí nosotros ya vemos cómo podemos relacionar, cómo se relacionan los costos con los Incoterms. Y la importancia de conocer no solamente a qué costos yo me estoy obligando como exportador, porque en este momento estoy hablando desde la perspectiva del exportador, a qué me obligo yo como exportadora a pagar. Por eso, cuando yo hago mi cotización, tengo que saber exactamente de qué costos me hago responsable, ¿no? Y por una parte, y esos costos que involucran, en qué punto crítico yo hago la transferencia de riesgo al importador, y obviamente el tiempo que tenemos que tomar en cuenta también para elegir en los Incoterms, los tiempos que el tiempo de tránsito que me va a llevar a realizar el proceso de la cadena, el costo, y obviamente también se toma en cuenta la calidad del servicio que nos va a prestar nuestro operador logístico, ¿no? Entonces, al momento de hacer una cotización o una proforma, tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos. Esta matriz nos ayuda a ver, digamos, a visualizar de mejor manera cómo están relacionados los costos. Esta es la metodología que utiliza el CCI. Sin embargo, acá les dejo también esta otra, ¿no? Que es un poco más sencilla, más práctica, pero que también con la misma lógica nos ayuda a identificar cuáles son los costos a los cuales se obligan las partes involucradas. Principalmente nosotros vamos a trabajar sobre la base de esta matriz, ¿no? Esta se las dejo como para que puedan ustedes comparar, y al final ustedes elijan cuál les es más beneficiosa en función a la actividad que estén desarrollando o que pretendan desarrollar a futuro. Ahora bien, tenemos una pequeña herramienta, ¿no? Que se llama este simulador, que es una matriz de costo de DFI, que es la herramienta que ha sido desarrollada, que les decía, por el CCI, que voy a ver si se las puedo compartir. A ver. Muy bien. ¿Están viendo en este momento la matriz o la matriz de costos? Sí. Sí que sí. Estamos viendo el Excel. Exacto, sí. Este es un simulador, ¿sí? Este es un simulador que, por cierto,
lo tienen ustedes, lo pueden descargar, está en el módulo, solamente que creo que ahora no lo he puesto visible, pero inmediatamente terminemos las clases se los voy a poner. Es un simulador que nos permite, digamos, es como una hoja de control, ¿no? Que nos va a permitir ver un poco la exportación que nosotros vamos a realizar. Entonces, por una parte, la información básica del producto, que el nombre técnico comercial, la posición arancelaria en el país exportador, que tendría que ser la misma posición arancelaria en el país importador, ¿no es cierto? La unidad comercial de venta, el valor ex-work por unidad comercial, que ustedes hacen un clic acá y pueden ver que pueden utilizar cualquiera de estas monedas, ¿no? Dólares, euros, yens, etcétera. El empaque, ¿no? Y sus dimensiones principalmente, ¿no? Porque eso justamente nos va a ayudar a ver el volumen y el precio, el costo que va a involucrar en cuanto a transporte. ¿Cuál es la información básica del embarque? O sea, ¿dónde vamos a embarcar? El país de origen, el punto de carga, el puerto de embarque, ¿no? En el destino, qué país o puerto de desembarque, la entrega, etcétera. Acá vemos el peso total en kilogramos o toneladas, cuál va a ser la unidad de carga, las unidades comerciales, el volumen total de embarque, ya sea en centímetros cúbicos o metros cúbicos. Es decir, aquí nos está dando, digamos, es un poco la información que nosotros ya la tenemos de alguna manera identificada cuando hacemos una factura, ¿no? Una factura de exportación o en todo caso una cotización. El término de venta, el Incoterm que nosotros vamos a elegir, la forma de pago y tiempo, que eso nos va a determinar los gastos bancarios en todo caso, y el tipo de cambio utilizado, ¿no? Acá hay este cuadrito que nos habla de los impuestos en destino, que nos va a ayudar a hacer un cálculo aproximado de lo que, de la base imponible, ¿no? Para el cálculo del impuesto. Nosotros vamos a ver eso el último día de clase, es decir, seguramente el sábado vamos a ver cómo se calcula la base imponible y cómo se calcula los impuestos para que se pagan al momento de hacer la desaduanización. Con eso prácticamente tenemos de alguna manera controlada toda la cadena de distribución, ¿no? Entonces, esta es información técnica, ¿no? Y aquí empieza esta matriz, obviamente aquí está, digamos, dividida para que cada uno utilice la matriz en función a su necesidad. Por ejemplo, acá tenemos si va a ser una exportación marítima, ¿no? Con Incoterm, digamos, FAS o FOB o CIF o CFR, entonces utilizaremos esta columna y obviamente estas dos no. Si vamos a hacer una exportación, digamos, vía aérea, obviamente vamos a utilizar esta plantilla y esta no, pero, o terrestre, ¿no? O si es multimodal, ya pues vemos cómo combinar. Como les digo, esto es un simulador, es para hacer ejercicios simplemente, ¿no? Y aquí lo que nosotros hacemos es partir del valor ex-work, ¿no? Nosotros ponemos nuestro costo unitario, el costo total, el tiempo en días. Como ustedes se dan cuenta, es importante tener en cuenta los días, porque al momento muchas veces cuando nosotros hacemos una cotización, dependiendo, por ejemplo, si podemos sacar la carga ya sea por, digamos, un puerto Arica o podemos sacar por otro puerto Hilo, por dar un ejemplo, muchas veces la decisión puede estar determinada más que por el precio, sino por el tiempo. En este caso, muchas veces al importador le puede interesar tener la carga, digamos, en un tiempo más corto y no le va a importar tal vez, digamos, pagar un flete un poco más caro. Y en otra instancia será la situación contraria, ¿no? Que tal vez al importador no le importe que el tiempo de tránsito sea una semana más o menos, pero que sí influya en su costo, ¿no? En el costo total de los costos de la cadena. Entonces, es importante tomar en cuenta los días.
porque también nosotros tenemos que dar esa información al importador. De hecho, la emisión de los certificados tienen un tiempo. Cuando se genera, digamos, los certificados del SENASAC, y en algunos casos cuando son mercaderías, digamos, orientadas, por ejemplo, el algodón que se exportaba bastante hace tiempo, o estemos exportando quinoa, o estemos exportando alguno de ese tipo de productos, y tenga que estar el técnico de SENASAC haciendo la verificación en la fábrica y poniendo el precinto, ¿no es cierto? Nosotros podemos asumir 2 días, pero muchas veces el SENASAC no tiene a disposición técnicos, y ese tiempo puede retrasarse, y eso puede generar inclusive problemas, porque las cartas de crédito están con fechas. También puede perjudicar en el momento de si no hemos hecho un buen cálculo, porque va a llegar, digamos, la nave al puerto, y nosotros hemos hecho una reserva, y posiblemente si no logramos salir en tiempo, podemos tener retrasos, y eso también nos puede generar multas, ¿no? Entonces, por eso es importante tomar en cuenta los días. Y ustedes ven acá que uno va introduciendo las cantidades, los costos unitarios, el costo total, y con obviamente son operaciones matemáticas muy sencillas, nos va a ir mostrando cómo se arma el Incoterm, ¿no? Sí, aquí está, digamos, vamos a partir de un valor ex-work, vamos a ver, digamos 10, pero para eso tendría que llenar aquí las unidades comerciales. A ver, vamos a ver si pongo acá 1000. Ay, no. A ver. Sí, tiene que ser aquí. Aquí es 1000, y si pongo aquí costo unitario, ay, no sé qué pasa. A ver, 10. Entonces debería salirnos aquí el costo total, ¿no? De todas maneras, déjeme revisar este tema de este simulador, y vamos para hacer el ejercicio. De hecho, tendríamos que llenar toda la información aquí para que esto pueda ir jalando. Entonces, aquí vamos llenando los datos, ¿no? El envase, el embalaje, unitarización, todos estos costos. Y una vez que nosotros tengamos los costos, vamos a ir conociendo nuestros valores. El FCA, ¿no? Por ejemplo, el FAS, el FOB, y a partir de aquí ya entra el tránsito internacional. Vamos sumando los costos y vamos a ir teniendo ya los otros Incoterms: CFR, CPT, CIF, CIP. Entonces, este es un simulador muy, muy sencillo, muy básico, ¿no? Que nos ayuda a generar digamos, el Incoterm y tomar el control. Es una hojita de control muy sencilla, muy básica, que está en base a la estructura de costos. Personalmente, esto yo lo acomodo a nuestra realidad, ¿no? Porque principalmente si nosotros vamos a hacer una exportación marítima, nosotros tenemos que considerar aquí los gastos en puerto, cosa que en esta estructura de costos no se considera, porque esta estructura está pensada más bien para países que tienen, obviamente, salida al mar y tienen sus propios puertos, hecho que no pasa en Bolivia, ¿no? Entonces, esta matriz es solamente nominal, es una matriz que ustedes la pueden utilizar como una herramienta, un instrumento, y la ajustan en función a sus necesidades, ¿no? En función a las actividades y necesidades que tengan como empresa. Y entonces, esta sería la matriz de costos, ¿no? Ahora bien, lo que vamos a hacer es analizar cuáles son los costos que están involucrados dentro de nuestra propia experiencia como país. Bueno, no sé si tienen alguna consulta hasta aquí. ¿No? ¿No hay consulta? En esta matriz del Excel, si puede volverla a poner, quería saber, todos los costos ahí están por unidad, ¿no? No hay cómo cambiar esta medida a que sea por tonelada, tal vez, o por pallet. Sí, por supuesto.
Por supuesto, o sea, lo que te digo es un simulador muy sencillo, muy simple, y tú lo puedes adecuar a tu práctica comercial, a lo que tú necesites. Ese no es, simplemente ya. lo que nos ayuda es a ordenar, digamos, a ordenar los costos, y a partir de eso, dependiendo de cómo tú vas a cotizar, entonces te va a ayudar, digamos, a calcular tu Incoterm, nada más. Pero obviamente las medidas tú ya las puedes utilizar, sea por metros cúbicos, pallets, no sé, ¿no? O sea, ya, eso depende de cada uno. Ok, bueno, usted dice es un simulador básico. ¿Conoce usted algún software que haga también el mismo trabajo? Sabía que se estaba creando, había una propuesta de algunos colegas que están trabajando en transportes y comercio internacional, que quieren justamente sacar una herramienta que sea de uso, ¿no? Para los exportadores, en realidad, ¿no? Pero no sé si la han sacado. Te hablo a nivel Bolivia, ¿no? Pero otro software así, no, la verdad no conozco. Esto es lo más básico, y esto es lo que más o menos se utiliza. Lo utilizan también otros países, por ejemplo, ProColombia lo utiliza digamos, en el apoyo a sus exportadores cuando los capacita para exportar. Esta es una de esta herramienta básica la utilizan bastante, ¿no? También esta misma herramienta la utiliza también PromPerú, también en sus procesos de capacitación, porque es muy sencilla, ¿no? Es sencilla, es fácil de utilizar, es muy básica y de fácil entender también. Ok. Vamos a ver. Ahora quiero entrar a ver los costos. Vamos a ver los costos. Muy bien. ¿Están viendo la estructura de costos de exportación que estoy compartiendo ahora en Bolivia? ¿Sí? No, hasta sus archivos. Sí. Uh-huh. A ver. Voy a ver. Ahora sí. Está cargando. Estructura de costos de exportación. ¿Se abre o no se abre el Ahora PDF? Ahora sí, ahora sí. Sí, ya se ve, Lick. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver un poco cómo son nuestra estructura de costos de exportación, los costos que involucran. Yo sé que aquí hay operadores de comercio exterior y de transporte, por lo cual les voy a pedir que aporten a esta parte en caso de que si hay algún dato que no lo he tomado en cuenta, entonces que sea realmente de aporte para todos sus compañeros. Bueno, como les decía, la matriz que hemos visto es una matriz en todo caso básica, pero que involucra obviamente los costos de exportación, que nos da una idea de cómo se estructuran los costos de exportación, pero ahora nosotros vamos a ajustar esa estructura a nuestra realidad, ¿no? Y de eso se trata esto. Entonces, a ver, la estructura de costos de exportación. Nosotros tenemos una estructura de costos cuando nosotros hacemos cuando hacemos transporte terrestre. ¿Qué operadores intervienen cuando nosotros contratamos, digamos, un transporte terrestre? Por una parte, tenemos al transportista carretero internacional. ¿Qué servicio nos da? Obviamente, el transporte de carga internacional. Hoy en día, los transportistas carreteros internacionales, por ejemplo, en el marco de la política de modernización de la aduana, hoy en día inclusive tienen que estar certificados, ¿no? Como OEAs, operadores, como operadores Autorizados.
Exactamente, ¿no? Y tienen que cumplir, y esa certificación, ese proceso de certificación es relativamente nuevo, creo que no sé desde cuándo está vigente, pero es relativamente nuevo, ¿no? Y como que obliga al transportista a mantener ciertos niveles de, ciertas condiciones de calidad de su servicio, ¿no? Entonces, hasta hace un tiempo atrás no era necesario, solamente uno tenía que estar registrado en la aduana como operador internacional, pero hoy en día ya les están solicitando que se certifiquen, ¿no? Por otro lado, también interviene dentro de esta estructura la almacenera boliviana Albo. ¿Qué hace Albo? A ver, vamos a ver. Por acá. Ay, perdón. No sé qué estoy haciendo aquí. A ver. Tengo a ver dónde está. Por acá tenía mi página abierta. Voy a buscar, a ver, algo. Ahora sí. Muy bien. Ustedes están viendo ahora sí la página de Albo, Almacenera Boliviana S.A. Sí. Muy bien. Correcto. Albo es otra de las, digamos, otro de los operadores, si ustedes quieren, lo vamos a llamar así, que interviene dentro de lo que es el transporte terrestre. ¿Y por qué se lo toma en cuenta? Porque ya vamos a ver por qué dentro de los servicios que ellos prestan, ¿no es cierto? Bueno, para empezar, ¿qué es la almacenera boliviana? La almacenera boliviana es una sociedad anónima, como ustedes pueden ver, que nace, digamos, con el objetivo específico de, generar operaciones juntamente con la aduana, es decir, la aduana le da un servicio, una concesión para que genere algunos servicios, ¿no?, de apoyo en la parte de las operaciones de comercio exterior. ¿Qué servicios son estos? Entonces, dentro de los servicios, ellos tienen un montón de servicios que ellos otorgan, ¿no? Pero el que nos interesa acá es este. A ver, vamos a ver. Nosotros, este no es. Nosotros pagamos, ay, perdón, disculpen, mi poca práctica. Licen, buenas El noches. control, sí. Algo es la empresa, digamos, competidora a lo que es el DAF, ¿no? No sé si recuerda, yo le comentaba que trabajo en DAF y estaba viendo un poquito sobre sus tarifarios, los cuales no han sido modificados hace bastantes años, pero todavía estaban en un proyecto de modificación y aceptación justo antes de este tema de la pandemia, tengo entendido, ¿no? ¿Depósitos aduaneros bolivianos? Sí, el DAF, exacto. Sí. O sea, llega a ser lo mismo. Sí, en realidad lo que en este momento, sí, lo que sucede es que el control de tránsito está pero a cargo de su otra empresa, ¿no?, que es Frontera S.A. Y ellos cobran, ¿no es cierto?, por el tránsito aduanero. En realidad el tránsito Obviamente, aduanero, en el reglamento de concesiones que están, digamos, que es al lado o sea, que está dado por la aduana y otras entidades, digamos, para la aprobación, se cobra $12 por tránsito, ¿no? Que ellos en realidad son los que nos regulan a nosotros. Exactamente. Y creo que va por ese lado. Sí, exacto. Exacto, justamente. Por eso, o sea, en el tema de la estructura de costos de transporte terrestre, justamente interviene la almacenera Albo a través de ese costo, ¿no? De los $12 que cobran por el tránsito aduanero. Que correcto. Obviamente eso en algún momento recae en el costo al momento de calcular, por ejemplo, el Incoterm, ¿no es cierto? Porque Exacto. el transportista
muchas veces te cobra el flete y aparte te cobra el cruce de frontera, ¿no? Entonces, son costos que muchas veces los exportadores no. Exacto. Entonces, muchas por veces ejemplo, los exportadores... le comentaba que yo estoy acá en frontera, que hemos identificado, digamos, al lado de Ajesa, que yo estoy en Puerto Suárez, no sé si recuerda, por lo general no salen los camiones porque a la concesionaria, que es Ajesa, que es privada, conviene, digamos, de que el camión pernote más días, digamos, en el lugar, por lo cual tienen más días para generar costo. ¿no? Exacto. Y a veces, en teoría, se cae el sistema, no sale el camión, están 2, 3 días, etcétera, y es algo beneficioso para ellos. Claro, y esos costos obviamente se trasladan al exportador en realidad, ¿no? Entonces, sí, entonces, por eso, digamos, en esta estructura de costos intervienen estos operadores. Y también interviene, tenemos esta otra empresa que es Concer Limitada, por lo menos aquí en la ciudad de La Paz, ¿no? Pero claro, tiene operaciones a nivel nacional también, que es la que nos da los contenedores y el servicio del terminal de contenedores. ¿Qué es lo que sucede? Cuando los exportadores, por ejemplo, tienen que exportar, por ejemplo, quinoa, digamos, ¿no? ¿Qué sucede? Muchas veces no existen contenedores, no existían contenedores a disposición, porque ¿qué es lo que sucede? Las navieras llegaban a puerto, ¿no es cierto?, dejaban los contenedores en puerto, se hacía la desconsolidación de la carga en puerto y no subían contenedores acá, a la ciudad, si ustedes quieren, ¿no? O sea, les cuento un poco la problemática de los exportadores cuando en algún momento se hacían esos análisis. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente, que baje un camión y traiga un contenedor implica un elevado costo. Entonces, nace Concer Limitada con una serie de servicios para los exportadores, entre ellos, obviamente, puede el camión llegar ahora con el contenedor acá, deja la carga en la fábrica, ¿no es cierto?, o en la empresa en los depósitos de la empresa, y el contenedor es un patio de contenedores. Y obviamente el camión, el transporte terrestre, va y recoge el contenedor de ese patio de contenedores. Obviamente eso tiene un costo, porque no es gratuito. Entonces, quería entrar a ver, no sé si hay alguien aquí que haga uso de Concer Limitada y que nos explique un poco más de manera práctica. Licenciada, buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. A ver, sí, yo particularmente... Freddy. Sí, yo particularmente... Un poco más fuerte, Freddy, por favor. A ver, ¿me escucha, licenciada? Ahora sí está mejor. Ya. Yo particularmente estoy operando con el transporte terrestre, licenciada. Entonces tengo conocimiento con respecto a Albo, por ejemplo. Albo era una empresa que, bueno, estaba prestando sus servicios acá para la aduana, ¿no? Para los archivos de la carga que llega a aduana interior de La Paz. Y cobraba obviamente $12 por el tránsito de frontera. Sin embargo, los transportistas han tomado la determinación de que ese $12 no tenía, digamos, justificación de sus servicios. Entonces, actualmente no se paga. Todas las cargas que llega, digamos, por tránsito de Tambo Quemado, no se paga. Pero en Oruro existe también la Albo, como usted mencionaba, y por la frontera de Pisiga, ahí sí se paga $12, licenciada, para aclarar, ¿no? Y también con respecto a Concer, por ejemplo, el costo de recojo y de entrega de contenedores lo paga el transportista y no así el exportador. Entonces, en la mayoría, y no solamente es Concer, también existe Logra, que corresponde a la naviera Maersk, ¿no?
Y el costo también de recojo y tanto de depósito lo paga el transportista, está entre 500 a 700 bolivianos, licenciada. Claro, a lo que me refiero es la estructura del costo, Freddy. Es decir, que digamos dentro del flete que ustedes le pueden cobrar al exportador, obviamente están incluidos todos esos costos, ¿no ve? Así es, correcto, dentro del transporte está incluido todos esos costos. Exacto. Por eso, o sea, digamos, lo que yo estoy haciendo es un poquito desglosar para que se vea, digamos, que en el transporte internacional esos son los costos que, cómo se involucran, ¿no? En el transporte terrestre. Y igual vamos a ver en el transporte marítimo. Pero sí, bueno, mira, y en Santa Cruz, ¿cómo está funcionando Frontera S.A., por ejemplo? A ver, nuestro colega que está trabajando por allá, en DAP. Licen, ¿me escucha? Sí, un poco entrecortado, pero voy a tratar de escucharte y entenderte principalmente. Bueno, sí. Acá en Frontera no estamos manejando el tema mucho de los contenedores. Sí, directamente nosotros como DAP tenemos las oficinas al lado de Brasil, que es una CESA, igual la aduana, bajo un contrato de concesiones que tienen ellos, ¿no? Pero solo nosotros intervenimos en el tema del tránsito y el presentado de los camiones de la mercancía a pasar, si es que fuera necesario, ¿no? El tema del presentado. Pero, digamos, ¿se paga cruce de frontera? No. ¿Tránsito aduanero? No. Claro, eso está en el reglamento. Por todo tránsito se debe pagar $12. ¿Ves? Entonces, y eso lo podemos ver ahí en el entonces 14 del reglamento de concesiones. Exactamente. Claro, exacto, ¿no? Entonces, ahí, digamos, esa es una, dentro de los costos, como ustedes pueden ver, la situación en el comercio exterior, dependiendo de qué punto de ingreso tengamos, varía, ¿no? La idea es tener, digamos, como el conocimiento de cuáles son los ítems que componen la estructura de costos. Ahora, a ver, vamos a seguir viendo este tema. A ver, voy a aquí. Bueno, esto en relación a la estructura de costos de transporte terrestre, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los costos de transporte marítimo? Acá tenemos a otro colega que tal vez nos puede también ampliar, ¿no? Y nos puede explicar de mejor manera. En la estructura de costos de transporte marítimo, bueno, él nos ha pasado y en el grupo de diplomado nos han pasado toda una cotización de la empresa Hapag-Lloyd, creo, ¿no? Esa cotización yo la voy a subir. Hay una carpetita que nosotros tenemos en el módulo, que está al final, dice bibliografía, dice una carpetita, y abajo dicen documentos de importación y exportación. Ahí ustedes van a abrir y son puros documentos originales, o sea, escaneados, reales de este año, con los cuales nosotros con el anterior grupo, hemos construido los ejercicios prácticos. Entonces, bueno, obviamente los ejercicios prácticos los vamos a hacer ahora, obviamente, con esa información, y si podemos tener más información que alimente, va a estar mucho mejor. Pero bueno, de inicio, la estructura de costos de transporte marítimo, podemos decir que tiene esta más o menos conformación. Por un lado, es el flete básico, que depende de la carga y el destino. Después tenemos el BAF, que es el factor de ajuste por combustible, que obviamente esto está en función del precio del petróleo, es decir, sube obviamente el BAF, ¿no? Es un factor de ajuste. En algunos casos, no en todos, se paga el Panamá Canal Surcharge, que es el costo de cruzar el canal de Panamá, y eso depende de cada naviera. No todas cobran, pero
existe el costo, ¿no? Después los cargos de seguridad de traslado, que es el Carrier Security Charge, que depende de la condición de la mercadería. El recargo por ajuste monetario, el Currency Surcharge, que son los ajustes que se hacen en función del dólar americano normalmente. El THC, que ya habíamos hablado en la anterior clase, justamente con el compañero que es realmente especialista en este ámbito. El THC, que es el manipuleo de la mercancía, o sea, que se hace en las terminales del puerto, pero ya sea en el puerto de origen o en el puerto de destino. Y el costo, de hecho, varía en función del puerto también. Y hay algunos cargos adicionales, ¿no?, que aplican cuando la manipulación y el transporte son más difíciles o más costosos. Por ejemplo, cargas pesadas o especiales, transbordos o puertos que requieran cobertura adicional de seguro por riesgo de guerra, etcétera. O sea, hay algunos cargos adicionales que se pueden presentar. Cargos opcionales en destino. Cuando el porteador o sus agentes presentan por cuenta del usuario, por ejemplo, vaciado del contenedor, despachado de anero, etcétera, puede formar parte de la estructura de costo. Pero son, digamos, no es algo común. Lo que sí es importante tomar en cuenta son el flete básico, obviamente, pero el flete básico, además, puede estar, la cotización puede contener uno de estos costos. Y el BL, aparte, la emisión del BL tiene un costo de $25 promedio, dependiendo de la naviera. Pero ahora no sé, si hay alguien aquí que si está nuestro colega que está más al tanto y al día de esta actividad, o otro operador que esté trabajando con líneas navieras, si nos puede complementar esta parte. Bueno, sí ha cambiado un poco más que nada la cantidad de surcharges, que son cargos extra. Sí, en la última cotización que vi, que fue la que les pasé ayer al grupo de Hapag-Lloyd, ahí hay son dos cotizaciones, ¿no? Para el puerto es un puerto de Portugal y port to port, y hay otra que es port to door, ¿no? Y ahí van otros cargos, ¿no? Que aclaraciones al manifiesto, etcétera, pero no son todos los que normalmente solamente la mitad se llegarán a cobrar, ¿no? Va dependiendo de cómo va avanzando el tráfico de la mercadería, ¿no? Pero pueden surgir costos adicionales. Entonces ahí los van poniendo. Muy bien. Entonces, como ven, digamos, o sea, esto obviamente va a ir variando, ¿no? Quiero compartir. ¿Qué más? A ver. Seguimos. He perdido mi documento. No, aquí está. Bueno, y después tenemos, por ejemplo, en el caso, ¿alguien está trabajando ahora en ASPB? ¿Aló? ¿Alguien que esté trabajando en ASPB? Bueno, ASPB es nuestra terminal portuaria, ¿no es cierto? Que está en Arica. De hecho, estos 500 bolivianos aproximadamente no los tomen en cuenta, ha sido una equivocación mía, pero ¿qué es lo que sucede? ASPB es, digamos, es justamente la terminal portuaria que se crea con el objetivo de recibir la carga de importación, pero después de hace muchos años también se empieza a generar servicios de exportación para el exportador. ¿Y qué servicios que dan? Por ejemplo, la atención de solicitud. ¿Aló? Sí, perdón, alguien que quería aportar. Está bien sus archivos, licenciado. ¿Perdón? ¿No se ve? No, solamente está viendo sus archivos. Sí. Ok. A ver, vamos a ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Muy bien. Entonces, acá lo que, como les decía, es la atención de solicitud del servicio portuario, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? La recepción de camiones en puerto,
la descarga del camión, la revisión de la documentación enviada, la solicitud de asignación del CTR al agente naviero. Pueden hacer un servicio de contenedorización, es decir, que baje el camión con carga suelta al puerto, y ahí ASPB gestiona la contenedorización del camión, de la carga, ¿no es cierto? Obviamente eso tiene un costo elevado, por eso los exportadores prefieren bajar ya la carga contenedorizada desde la ciudad de La Paz. Después, la entrega del contenedor. Estas son las actividades que realiza ASPB en el puerto, ¿no? La entrega del contenedor a pre-stacking o stacking. Después ellos realizan también la elaboración de la póliza de tránsito, porque recuerden que nosotros somos, utilizamos el puerto de Arica como puerto de tránsito. Ellos, después de que han hecho todas estas acciones para los exportadores, confirman físicamente el embarque de la carga, devuelven la documentación a Bolivia y obviamente generan una factura por gastos en puerto, ¿no? Obviamente los gastos de comunicación, y nos emiten una planilla de gastos portuarios. Dependiendo de los servicios que ha tomado el exportador, en este caso, ellos generan su planilla. Este monto de 500 bolivianos no es el que corresponde, pero esas son las actividades que se generan en el puerto, ¿no? Y finalmente tenemos aquí la estructura de costos del transporte aéreo. A ver, no sé si alguien está trabajando con transporte aéreo. Bueno, cuando nosotros vamos a hacer una exportación vía aérea, ¿no es cierto?, y solicitamos una cotización, esta cotización va a llegar con esta información. Por un lado, el flete aéreo. El flete aéreo normalmente se lo estima en función a una relación peso y volumen. Es decir, la tarifa, si el peso es mayor que el volumen, la tarifa se va a aplicar al peso. Si el volumen es mayor que el peso, entonces la tarifa se va a aplicar al volumen. ¿Cómo se calcula, digamos, esa relación peso-volumen? La fórmula es esta. Obviamente, ¿no? Centímetros, bueno, alto, las medidas volumétricas, ¿no? Alto, ancho, profundidad por el número de unidades dividido entre 6.000. Así es como vamos a generar esa relación peso-volumen. Aparte de eso, nosotros, y en función a eso se genera el flete, ¿no? El flete aéreo. Después, lo que nos cobran las líneas aéreas es el security handling, que varía entre 0.05 centavos de dólar a 13 por kilo según la aerolínea. Nosotros en Bolivia, hasta hace un tiempo atrás, no teníamos transporte especializado de carga aérea. No, las líneas aéreas nos hacen un servicio, pero digamos no hay carga sola, o sea, no había, digamos, una empresa que haga solamente ese servicio. Por otra parte, algo que también juega, digamos, es una dificultad para la exportación aérea, es que nosotros, al estar en La Paz y tener nuestro aeropuerto a cierto nivel de altura, ¿no?, los aviones no pueden salir, digamos, con el peso completo. Por lo tanto, las aerolíneas van a privilegiar siempre el peso de el peso de la carga de los pasajeros, ¿no?, de sus maletas, de su equipaje. Y al final trasladan la carga de la mercadería. Y normalmente la carga sale por Santa Cruz. Entonces, ahí, digamos, nosotros tenemos dificultades en el tema de hacer exportaciones por transporte aéreo, ¿no? Bueno, estos costos más o menos están entre estos rangos que ustedes ven acá. Después tenemos el fuel surcharge, que es obviamente un costo por combustible que fluctúa entre 0.45 y 0.50 dólares por kilo de carga según la aerolínea. Y la notificación de aduana o el additional charge, que es un cargo adicional equivalente al 1% del flete cobrado. Obviamente esa es la notificación que
que nos mandan, ¿no es cierto? Que dicen usted a la notificación de aduana que avisa que el transporte, que la carga ya está, que ha arribado a destino. Y finalmente el corte de guía aérea, que tiene un costo de $25 promedio. De nuevo, estos son promedios entre los costos que se manejan en diferentes aerolíneas. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer una cotización, tenemos que tomar en cuenta estos costos, ¿no? Y no sé si tengo alguno más. Ah, no, hasta ahí va. ¿Aló? Sí. Respecto al tema de la cotización de flete, por la variación o la relación es dólar por centímetro, dólar por kilo. La cotización va a ser por el peso bruto o por el peso volumétrico, dependiendo la medida que tomemos. O sea, si la carga es muy pesada y es pequeña, seguramente vamos a calcular el peso bruto versus el kilo por dólar. Y si si tiene mucho volumen, seguramente vamos a usar la fórmula que tiene usted ahí, y que es mundial, y así incluso se aliviana. Aquí falta un gastito adicional que puede ser el tema de las desconsolidaciones, porque normalmente en Bolivia se trabajan con forwarders. La única aerolínea que trabaja con vuelos directos es el TAP, que también tiene un costo de 150 bolivianos que cobra la desconsolidación. Y para los forwarders ya varía dependiendo de la empresa con la que se trabaje. Ah, muy bien. Súper, Alexander. Vamos, entonces voy a añadir ese costito adicional que sería el tema de la desconsolidación, ¿no? Entonces, como ustedes ven, es más o menos así es como se maneja la estructura de costos de transporte dentro de nuestro ámbito, dentro de nuestra práctica comercial. Ahora bien, quisiera hacer un ejercicio con ustedes para que veamos cómo vamos a aplicar esto, ¿no? O sea, cómo vamos a aplicar esta información que tenemos ya en la práctica misma, con un ejercicio. A ver, vamos a ver. ¿Dónde están mis ejercicios? Ya. A ver, vamos a ver. No sé si estoy compartiendo ahora el ejercicio 5. Sí, licenciada. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este es el ejercicio que me gustaría que realicemos ahora. Tenemos 5 minutos, no sé si se animan a tomarnos unos 10 minutitos o unos 10 minutitos más sobre la hora para poder hacer este ejercicio, que es sencillo, ¿no? Pero nos va a ayudar a organizar lo que hemos aprendido ahora. Y para que les deje una práctica más grande. Entonces, ¿se animan a quedarse unos 10 minutitos, por favor? Conmigo no hay problema. ¿Sí? Ya. Lo que vamos a hacer... Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es, voy a tratar de armar grupos. Me han dado la opción, pero la verdad, ustedes comprenderán que soy medio chakra con esto. Bueno, vamos a ver. Cuatro. Muy bien. Bueno, pues les voy a crear 4 salas con 5 participantes en cada sala para que hagan en grupos creo que mejor grupos de 4 y puedan estudiar el ejercicio y traten de resolverlo así en grupo. ¿Está bien? A ver, vamos a ver. Sí funciona.
Por favor, quisiera que me vayan diciendo, sí, porque yo ya los tengo acá divididos, pero quisiera saber si ustedes ya están divididos en el, efectivamente. ¿Aló? No sé qué tendría que cambiar. Lo que pasa es que, digamos, en este momento yo ya los he dividido en grupos, entonces cada uno de ustedes, por ejemplo, el grupo 1 está conformado por Aldo, Laura, Marcelo, Roberto y Julie, por ejemplo. Pero tienen que aceptar, tienen que ir aceptando la invitación. A ver, ya algunos, Roberto ya aceptó, Carlos aceptó, Paula también. Entonces tienen que se van a ir formando los grupos automáticamente. ¿Sí? A ver, al resto, en el grupo 1 faltaría Laura. Laura, porque ya está Aldo y están todos. Yudá nos faltaría en el grupo 2. En el grupo 3, Hernán. En el grupo 4 están completos y en el grupo 5 ya están completos. Muy bien. Les voy a compartir la pantalla. No sé. Muy bien. ¿Están viendo la pantalla que estoy compartiendo con ustedes, que es el de ejercicios? Del ejercicio 5.